Mi nombre es Antonini de Jiménez, soy profesor de la Universidad Católica de Pereira y doctor en Ciencias Económicas. Para aquellos que me quieran seguir después de este vídeo, pueden hacerlo en @AntoniniDeJiménez en todas las redes sociales disponibles. Me gustaría hacer dos premisas antes de comenzar con esta grabación. La primera es que yo no soy ni reconocido ni conocido libertario, no pertenezco a ninguna de las asociaciones, organismos, escuelas, instituciones libertarias. Pero sí es verdad que tengo en ella grandes amigos y muy probablemente las personas más ilustrosas, preparadas y cultas que he conocido a lo largo de mi vida residen, militan en alguna de estas variantes. Esto lo digo fundamentalmente porque hoy voy a cuestionar algunas de las bases, el concepto de libertad que defiende la escuela austríaca, y lo voy a hacer no para derribar o destruir instituciones, todo lo contrario, quiero que sea interpretado desde el cariño y desde la admiración que le profeso a esta institución y que hoy tiene a bien permitirme y favorecerme la posibilidad de poder hablar delante de la Cámara. Lo que voy a mantener en esta grabación son una doble tesis en una. El concepto de libertad que maneja la escuela austríaca, y tomo el concepto de libertad de Friedrich Hayek, que aparece en Fundamentos de Libertad, Editorial Unión Editorial, tercera edición, página 136, ese concepto de libertad, a mi juicio, es un concepto de libertad estrecho que está incapacitado de explicar el concepto de libertad amplio desde el que yo me muevo, por el que yo profeso de manera religiosa mi vida y por lo que se explica toda mi biografía, que no solo impide explicar la realidad en cuanto a su complejidad, sino que, y para colmo, puede llegar a justificar una situación tan lamentable como la que tenemos hoy día, de favorecer y normalizar el confinamiento y creernos seguir siendo libertarios. Quizá esta sea la segunda, pero más importante de las tesis que mantendré a lo largo del día de hoy. Todos aquellos que confirman el confinamiento, de una manera u otra, están violando la divina y sagrada voluntad autónoma de la libertad. Pero para ello necesito hacer una segunda premisa antes que salten las alarmas y alguien pueda removerse de su silla. A mi juicio, el concepto de libertad en Hayek seguía por un principio de individualidad débil. Esto quiere decir que el principio de individuo que maneja Friedrich Hayek es un principio que no incluye el concepto social de la libertad individual. Y para aquellos anarcocapitalistas o anarcolibertarios que hayan escuchado, sí, la palabra sociedad y no salten de sus sillas, les diré que es un elemento fundamental tenerlo en cuenta a la hora de valorar la sociedad, porque si no fuera así, las personas podrían salir en pijama a la calle o dormir en el lecho conyugal en corbata y traje de chaqueta y no habría diferencia entre una cosa y la contraria. Pero vayamos directamente al asunto y comencemos analizando la estrechez epistemológica del concepto de libertad en Hayek, para luego y definitivamente explicar por qué este concepto de libertad no ayuda, no aclara el verdadero agravante que supone considerarse libre y confinados. El concepto de libertad en Friedrich Hayek resuma lo siguiente: es aquella situación libre, no sujeta a coacción, derivada de la voluntad arbitraria de un tercero. Lo que yo voy a mantener en esta tesis es que no toda coacción es voluntaria y no toda arbitrariedad viene de un tercero. Y no tener en cuenta estas tres premisas es lo que impide las tesis que he mantenido anteriormente. Comencemos con la primera. No toda coacción es voluntaria. No es cierto. Hay coacciones que son indirectas y que son involuntarias. Afirmar esto implica introducir un elemento que a mi juicio debería de ser rescatado dentro de la escuela austríaca, que es el concepto de la desigualdad. Pero no desde el concepto o desde la idea que mantiene fundamentalmente el socialismo en la izquierda. A mi juicio hay dos tipos de desigualdad: desigualdades que fomentan el desarrollo y la libertad, pero también desigualdades que la denigran y que la impiden. En mis años viviendo en el extranjero he podido entender que la desigualdad en Europa no tiene nada que ver con la desigualdad, por ejemplo, en América Latina. La desigualdad en uno, como es en el caso de Europa, puede favorecer y asusar la innovación, la competitividad y el espíritu empresarial. Pero la desigualdad en países como América Latina se comporta como un verdadero actor político y en una especie de círculo vicioso de la desigualdad amedrenta y reduce la autonomía de la voluntad de las personas.
En este sentido, la desigualdad vista desde este punto difumina los derechos de garantía. Igualmente, devalúa los principios naturales de la ley. Y por otro lado, evidentemente, también difumina los derechos de propiedad. Es importante rescatar los estudios de desigualdad desde esta perspectiva. Segundo punto. En el segundo punto de la libertad en Friedrich Hayek, no toda arbitrariedad viene de un tercero, como manifiesta en su definición. Hay arbitrariedades que vienen de nosotros mismos. Y este punto es fundamental para entender el confinamiento y la opresión que estamos viviendo hoy día. En el mundo actual es cierto que el socialismo es un enemigo, es cierto que el Estado interviene de una manera obscena en muchas circunstancias, pero la mayor autoridad actual no es el Estado, somos nosotros mismos, es nuestra propia autocensura. Esto me ayuda e invita a introducir los estudios que también han estado fuera de la escuela austríaca del psicoanálisis. Considero que el psicoanálisis puede ser una potente herramienta de conocimiento para entender la libertad y sus enemigos. Por ejemplo, nos encontramos en un mundo donde la libertad de opinión es más viva que nunca, ¿verdad? ¿Quién es el principal censor de la libertad de opinión? La autocensura, el concepto de lo políticamente correcto. Eso no es una voluntad externa, es propia, es personal. ¿O qué me dicen de la libertad de consumo, donde la mayor cantidad de bienes y servicios disponibles en la comunidad acaban resumidos en un consumo de masa estratificado y horizontalizado? Recientemente tuve un debate con algunos compañeros aquí en España, donde yo le llamo ahora la autocensura de Sócrates o el socratismo. Esa idea por medio de la cual algunas personas ya muy mayores en su edad no se atreven a dar opiniones sobre lo que piensan y vacilando de su edad y de sus conocimientos te obligan de manera indirecta a que tú no puedas tener los tuyos. Esa es otra opresión que se viste en forma de libertad. La opresión también lleva la capa de la libertad y tenemos que ver cuándo la libertad libera y cuándo la libertad esclaviza. Nos ayudaría mucho entender que no todas las reclusiones vienen de afuera. Y en tercer lugar, me gustaría decir que no toda coacción coactiva. Hay coacciones que liberan. En la formulación de Friedrich Hayek, situación no sujeta a coacción, no se hace esta distinción. Y esta distinción es fundamental, porque si no distinguimos la coacción que coactiva de la coacción que libera, no podríamos sostener que una persona sea religiosa y libertaria, porque está sometida a las fuerzas de los sacramentos de la Iglesia. No todas las autoridades restringen, hay autoridades que liberan. De ahí el título de mi conferencia, Las cadenas de la libertad. De esta manera, una persona puede ser cristiana o confesar algún tipo de religión y ser libertaria. Pero si no explicamos la distinción entre las coacciones libremente asumidas de las coacciones no libremente asumidas, no podremos distinguir cuándo una persona se está sometiendo libremente y cuándo no lo está haciendo. Y si no podemos hacer esto, no podremos distinguir, por ejemplo, una mujer que lleva burka o que lleva un velo islámico, si lo hace como manifestación de su autonomía de la voluntad o si lo hace por la opresión del heteropatriarcado. Este elemento también es fundamental y tiene que venir corregido, a mi juicio, e introducido dentro de los estudios de la escuela austriaca. Paso a la segunda, más breve pero más contundente parte de mi coloquio, el asunto del confinamiento. A mi juicio, la libertad de Hayek, libertad hayekiana, es fundamentalmente una libertad consecuencialista. Se fija fundamentalmente en las consecuencias de la acción, pero no en los fundamentos éticos de esa acción determinada. Es decir, que fundamentalmente tiene un carácter instrumental. Este sentido rompe, a mi juicio, con los dos valores supremos de la libertad que están en riesgo durante el confinamiento. En primer lugar, la libertad que no se arriesga se pierde. Y me gustaría que quedara grabada a fuego entre todos los que me están escuchando y la volveré a repetir. La libertad que no se arriesga se pierde, porque la libertad es un valor intrínseco en el ser humano. Sin embargo, si consideramos la libertad desde su valor instrumental, evidentemente podemos considerar cosas
que son obscenas para la libertad y que muchas personas han normalizado, como eso de un primer o segundo mes que nos confinen, pero ya que sabemos que la cosa no va tan mal, ya que nos dejen libres, pero los primeros meses nos pueden confinar. Lamentablemente he conocido a muchos libertarios que han justificado los primeros meses de la pandemia al confinamiento. En ese caso, aceptando esa condición de libertad, están siendo esclavos sin saberlo. Y hay un segundo elemento fundamental de la libertad que no se arriesga se pierde, recuerden, pero hay un segundo elemento, que a la libertad solo se llega desde la libertad. La libertad es un bien espiritual, no es un bien económico. Lo que pasa es que es el bien más noble del hombre y le permite tener efectos económicos trascendentales, pero no es un bien económico, no es un bien que se pueda comprar y vender. En el debate sobre la vida y la economía, en la que muchos libertarios han caído lamentablemente a favor de la vida y despreciando la economía, esto es, la libertad, abro un paréntesis que no entrará en este vídeo, para mí libertad y economía llegan a ser sinónimos, han promocionado la vida por encima de la libertad con el siguiente razonamiento de si no hay vida, no puede haber libertad. Vuelven a caer nuevamente en el problema de la libertad en Hayek. Siendo absolutamente libertarios, se olvidan de la libertad. ¿Cuál es este problema? Un problema que es fundamental, que la libertad solo se llega a ella desde la libertad. Es decir, que si la vida antecede a la libertad en consecuencia no sería un bien espiritual, sino el resultado de estar vivo. Es decir, que estaría sometido a leyes materiales y por tanto a las leyes de la oferta y la demanda. Esta es la razón por la que muchas personas acaban comprando voluntades ajenas o vendiendo libertades propias. En fin, esto era lo que quería comentarles en esta exposición y muy brevemente resumo y hago una síntesis sobre lo que he hecho. A mi juicio, el concepto de libertad en Hayek no está en condiciones de explicar la profunda, supina y aquella verdadera determinación que tiene que guiarnos a todos los libertarios, de la libertad en sentido amplio. Considero que las instituciones libertarias, nobles todas ellas en sus atributos y en sus composiciones, no deben de quedar encerradas en los círculos viciosos de la letra muerta de aquellos autores que grandemente nos precedieron, como von Mises o como Hayek o como tantos otros. También me gusta citar mucho a Joseph Schumpeter, ¿verdad? No. Ellos tuvieron una relevancia en aquella época y guiaron a la población y guiaron a los pensadores, pero somos nosotros hoy los que con nuestros métodos, alternativas y circunstancias particulares somos los que tenemos que afrontar y abrir las ventanas de su marco conceptual que permite nuevas orientaciones. Recuerden una última, el confinamiento es contrario a la libertad y cualquier persona que lo tolere, a mi juicio y por esta explicación, espero que se dé cuenta que está en un grave error. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.